Es obligación de nosotros empezar dándole las condolencias a los familiares de los fallecidos, de los asesinados. Un chamo de 21 años. Ha sido la última noticia que hemos recibido en horas de la mañana. Un muchacho de 21 años en el estado de Anzoátegui, que se suma a una lista que ya supera a las 60 personas. Y nosotros hemos decidido hacer esta declaración el día de hoy, no para anunciar cosas operativas, de días, rutas, horas, sino para hablar un poco de la política. Llevamos más de 50 días en resistencia y a veces la comunicación termina resumiéndose solo en el ejercicio entre la convocatoria y el parte de guerra. Pero el punto donde estamos hoy hay que hablar de política. Hay que hablar de dónde estamos parados. Hay que hacer un poco de contexto de cómo arrancó todo esto y todo lo que hemos avanzado. Recordemos todos, recordemos a quienes nos ven en su casa, cómo estábamos hace 2 meses. Cómo era nuestro país hace 2 meses atrás. Cómo estábamos como sociedad. Éramos un país desesperanzado, éramos un país paralizado. Éramos un país que veía impensable que nos consiguiéramos al fragor de una lucha para resistir a la represión o que fuéramos capaces de llenar nuevamente tramos enteros de la autopista que equivalen a 2 y hasta 3 avenidas Bolívar. Recordemos dónde estábamos hace 2 meses. Y partiendo de ahí veamos lo que hemos avanzado. Veamos el primer enemigo que derrotamos en este tiempo, la desesperanza. Hoy no hay ningún venezolano que sienta que es imposible cambiar las cosas. Hoy no hay ningún venezolano que sienta que es imposible lograr tener el futuro que nosotros nos merecemos. Y eso ha sido parte y producto de una lucha que ha costado mucho llevarla. Nos ha costado días, nos ha costado vidas, nos ha costado esfuerzo físico, nos ha costado mucho tiempo de esfuerzo. Pero hoy podemos decir con convicción que somos un movimiento ciudadano que entiende que el único futuro que vamos a tener es el que conquistemos en el presente. Que esta lucha, aunque no tiene tiempo de finalización y no somos nosotros los políticos tradicionales que prefieren un titular de prensa y una sonrisa bonita en lugar de decir la verdad, nosotros sabemos que esta es una lucha indefinida y que no es la más fácil, que no tiene atajos, que no tiene soluciones mágicas, pero que se ha convertido hoy en una lucha existencial. Y por eso hoy esta declaración es de los diputados jóvenes, que no estamos aquí en condición de diputados, sino en condición de jóvenes, que entendemos que no hay forma de que tengamos familia, vida, casa, desarrollo y progreso mientras que los que están en Miraflores sigan gobernando. Que entendemos y sabemos perfectamente que no hay futuro político para nadie, ni cargos de elección popular, ni visión de proyección en crecimiento en nuestra vida del servicio público, mientras que los que están en Miraflores sigan gobernando y sigan actuando como actúan. Pero que además lo que en un principio era una lucha contra una sentencia y contra un golpe de Estado dado por el TCJ, hoy en nuestro país se ha convertido en la enorme lucha de la mayoría para que este país más nunca vuelva a transitar la tragedia que estamos viviendo, para cambiar de forma definitiva esta realidad. Y hay quienes dicen, bueno, ¿cuántos días más? No lo sé. Los que hagan falta. Yo sí sé una cosa. El que hoy tiene familia fuera del país y todas las noches llora cuando ve por la pantalla los únicos 3 o 4 minutos que tiene de contacto no se va a cansar de protestar. El que se le ha muerto un familiar o le han matado a un familiar producto de la inseguridad o la escasez de medicamentos no se va a cansar de protestar. Ustedes mismos, amigos de la prensa, camarógrafos que están aquí con nosotros hoy, que el sueldo no les alcanza, que no importa cuánto les aumenten, nunca les da para poder comprar las cosas que hacen falta y poder hacer su trabajo en paz. No podemos cansarnos de protestar. Y hemos logrado cosas. No solamente hemos logrado que tengamos un movimiento ciudadano empoderado, masivo, que llena autopistas. Hemos logrado que la fiscal se pronuncie. Que la fiscal, por primera vez en mucho tiempo, dé la razón a verdades que desde un principio nosotros hemos dicho. Y pongo como un ejemplo clave el caso de Juan Pablo Pernalete. Un caso que desde el primer día nos tocó a nosotros defender la verdad. Después de haber estado en su entierro, después de haber conocido a su familia, después de haber recibido el mensaje de Elvira, su mamá, que nos pedía que esto no fuera en vano. Tiempo después la fiscal le da la razón a la verdad y empieza a hacer justicia. Y por eso la importancia del mensaje que da José Manuel a la Fuerza Armada Nacional. Usted que está detrás del escudo, que a lo mejor no va a ver esta declaración, pero la va a ver su hermana, su prima, su hijo. Piense en qué está haciendo. Piense si cuando usted dispara, usted siente que la impunidad del poder le va a durar toda la vida. Y luego voltee y mire cómo su superior va en el blindado con aire acondicionado dándole órdenes por una corneta, porque no es capaz de caminar ni siquiera con su propia tropa. Pero hemos logrado también que magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que habían sido cómplices del golpe de Estado, que habían sido cómplices de la sentencia, que habían producido la crisis política que nos trajo hasta acá, hablen en contra del fraude constituyente. Eustoquio Contreras, diputado del Polo Patriótico, se ha pronunciado. El hijo del defensor del pueblo, el mismo día que mataron a Pernalete, dijo, papá, pudo haber sido yo. Y así como ellos hemos logrado mover muchas conciencias en este tiempo.
conciencias del sector gobierno y conciencias del sector opositor. Y hemos entendido todos hoy algo que es muy importante. No importa el que crea que esto es el Reino Unido y todo se resuelve con toga, peluca, sentándonos, hablando, tomando tecito, como si aquí no pasara nada. Y el que cree que esto es Ucrania, que todo es como un Maidán y trancar todas las cosas y hasta que no caiga el tirano no echamos para atrás. Hemos conseguido todos un punto donde nos encontramos. Donde todas las formas de entender la política son bienvenidas y son útiles. Donde todas las formas de hacer protesta pacífica, masiva, cívica y constitucional han conseguido un cauce con objetivos muy claros. Ahora escogimos el camino que probablemente es el más difícil, que es el de la resistencia no violenta, que es el camino de la paz. Y aquí es importante, siempre lo hemos hecho por redes, pero aprovechamos este espacio para hacer la reflexión de por qué ellos asesinan, por qué persiguen y por qué reprimen. Lo hacen para sacar lo peor de nosotros. Lo hacen para que después de 50 días empiece el cuestionamiento, el cansancio y la frustración. Y con esa base cambia nuestra lógica de cómo movemos conciencias, construimos mayorías y cambiamos el país. Y solo pensemos en la táctica militar de la calle. Que solo pensemos en cómo romper el blindado, cómo avanzar un piquete y perdamos el foco de lo que es verdaderamente importante. Que es que cada día de nosotros en la calle es una letra más que ponemos en los libros de historia como el derrocamiento de la última dictadura que gobernó este país. Que es que cada día de movilización permite que sumemos más voluntades y cambiemos realidades. Pero sobre todas las cosas, que en este camino no basta solamente con ganar al adversario. Hay que ser mejores que ellos por contraste. El odio, la revancha, la venganza, la intolerancia no pueden ser una opción para este movimiento. Nosotros teníamos en nuestra mayoría 10, 11 años cuando Chávez llegó al poder. Hemos crecido viendo un gobierno que no nos representa, que niega la existencia del otro, que convierte el pensamiento único en un dogma y que hoy en día usa la violencia y la represión para intentar callar el reclamo del que no consigue comidas, medicinas o el que lucha por libertad, por tener el país que sueña. Ante eso, nosotros hoy queremos decir dos cosas que son muy importantes. La primera es que preparémonos para una nueva etapa en esta lucha. Preparémonos para una escalada. Preparémonos para avanzar en formas de movilización mucho más retadoras que las que hemos hecho hasta ahora. En mecanismos de protesta que duren mucho más tiempo y resistan mucho más en las calles que las que hemos hecho hasta ahora. Preparémonos para empezar una nueva etapa en este desenlace histórico. Estamos en una semana crucial. Esta semana, el día miércoles, hay una reunión fundamental en la OEA. Esta semana, el día miércoles, otra vez, la opinión internacional y el mundo entero vuelcan su mirada hacia Venezuela. Seamos nosotros coherentes con lo que desde el exterior les preocupa y lo que ha hecho que volteen la mirada hacia acá. La movilización, la protesta, el reclamo y la exigencia. Mentalicémonos física, mental y espiritualmente para una etapa más difícil. Probablemente veremos más violencia de parte del gobierno, porque la violencia institucional, la paramilitar y la inducida es toda responsabilidad de Maduro. Cuando una movilización pacífica, que va a la Defensoría del Pueblo, lugar donde deberían defender los derechos humanos, lo recibes con perdigones, con bombas, le cierras con un camión, con las paredes esas del camino, tú eres la compuerta que ocurran otras cosas. Cuando un país que más del 80% pide cambio, pide poder con su voto transformar la realidad, tú le secuestras los mecanismos electorales, abres la compuerta para otras cosas. Y aquí el llamado de reflexión a los que están en el poder. No piensen que el poder es eterno. No crean ustedes que van a estar por encima del juicio de la historia. No crean ustedes que todo este exceso que han cometido va a desmoralizar a esta mayoría. A quienes nos ven. Es normal que estemos en tiempo de cansancio. Es normal que estemos en tiempo donde crecen las dudas. Donde a algunos incluso le crece el desespero. Y es por eso que el gobierno actúa como actúa hoy en día. Porque esa es su única esperanza. La única forma de que el gobierno gane esta pelea es que los que estamos de este lado somos mayoría y tenemos la razón, nos cansemos y nos frustremos. Que nos repolaricemos a lo interno. Y veamos a unos como los valientes y a otros como los moderados. Que veamos que hay unos mecanismos de protesta que son efectivos y hay otros que nos parecen que retroceden. Todo suma. Y ante la única esperanza del gobierno de nuestro cansancio, la convicción de que aquí nadie retrocede, nadie se rinde y nadie se asusta. Nosotros volvemos el lunes a las calles. El día lunes otra vez habrá movilizaciones en todo el país. Desde Caracas saldrán también movilizaciones. La Mesa de la Unidad en horas de la tarde dará todos los detalles operativos, de ruta, de destino. Pero esta declaración tenía como objetivo fundamental 3 cosas. La primera, la que hizo el diputado Olivares, y que todos nosotros aquí suscribimos y suscribimos todos como generación.
al chamo que está del otro lado del escudo que tiene nuestra edad, al capitán que está dirigiendo un pelotón que tiene nuestra edad. Piensen cómo va a estar el país en 10 años si Maduro sigue. Piensen cómo van a estar ustedes como Fuerza Armada si Maduro sigue. Tenemos un segundo objetivo de esta declaración: hablarles a los nuestros, a los que nos han visto nosotros cuatro al frente de las manifestaciones, que hemos derrotado el mito que el escudero era un terrorista y lo tenemos al lado y lo reconocemos como parte de esta lucha, que también reconocemos a la señora que no es capaz de acercarse pero con su malox y un trapito ayuda, y que reconocemos al que también va solo al punto de concentración y no marcha porque le da miedo lo que pueda ocurrir. A todos ustedes, gracias. No es tiempo de duda, no es tiempo de cansancio, no es tiempo de frustración. Veamos cuánto hemos avanzado y pensemos qué otra opción distinta tenemos a seguir avanzando. Es como que si hubiesen dos islas. Decidimos salir de una y estamos hoy a la mitad del océano. Es mucho mejor seguir nadando para llegar a Puerto Seguro que devolvernos y darnos con la misma piedra con la que estábamos antes. Y el tercer objetivo, y con esto yo cierro la declaración, es que nos preparemos todos. Desde Primero Justicia le hemos puesto la orden de la mesa de la unidad y sabemos que hay consenso en las grandes mayorías de los partidos y de los movimientos. Preparémonos para una nueva etapa de esta lucha, para escalar en la movilización, para escalar en la presión, para aumentar los niveles de lucha, de protesta y de reclamo, pero sobre todo para iniciar la etapa del desenlace que este país necesita. No sabemos cuánto va a tardar, pero sabemos que este es el único camino y es el camino correcto. Este país lo vamos a cambiar.